Mi nombre es Luis Salinas, cursante del quinto curso de Mecánica Automotriz en la modalidad presencial del Instituto Superior Tecnológico ISMAC. En esta oportunidad voy a conversar sobre un tema que es el inversor de los vehículos híbridos. Entonces, como primera parte tenemos el módulo del inversor del Toyota Prius en este caso. En este módulo se alojan lo que son los componentes eléctricos y electrónicos. También controla los motores generadores generando tres fases de corriente para el motor generador MG1, MG2 y también dependiendo si existe un tercer motor generador dependiendo del tipo de tracción del vehículo. También controla la parte del aire acondicionado, ya que el motor de combustión, que normalmente es el encargado de accionar el compresor, en ocasiones se apaga y el aire debe seguir funcionando. Entonces el módulo del inversor se encarga de darle la energía, de alimentar el aire acondicionado. También se encarga de cargar la batería de 12 voltios, que es la que acciona mecanismos como, o alimenta, mejor dicho, lo que serían luces, limpiaparabrisas, el sistema de encendido del motor de combustión, entre otros. También se encarga de cargar la batería de alta tensión. Esto a través dependiendo de donde provenga la carga, porque si proviene de las frenadas y las desaceleraciones, esta pasa al motor MG2, al motor generador MG2, luego pasa por el inversor, se convierte en corriente continua para luego ser enviada a la batería de alta tensión. También se encarga de dar el arranque, hace las veces de motor de arranque para el motor de combustión interna. Este primer giro de arranque lo proporciona lo que sería el motor generador MG1. También tiene un sistema de refrigeración independiente, ya que en condiciones normales de operación o de trabajo, los componentes internos tienden a calentarse o a generar temperatura, por lo que posee un sistema de refrigeración similar al de un radiador común. Ok, ahora como componentes internos, como primer componente tenemos el reactor. El reactor es básicamente una bobina o un embobinado que consta de unos cables enrollados como en un núcleo. Estos cables cumplen la función de elevar la tensión en picos. Y esta tensión en picos lo que se logra es elevar el voltaje desde 201,6 voltios de corriente continua. Esto lo eleva hasta de corriente alterna. Este reactor se encarga de elevarlos hasta 500 voltios de corriente alterna para luego enviarlo a los motores generadores. Aquí tenemos el capacitor. Ok, entonces el capacitor básicamente lo que se encarga es de filtrar y de almacenar la corriente proveniente de los motores generadores. También tenemos la resistencia, que esta forma parte del circuito booster y básicamente lo que hace es desenergizar o descargar, mejor dicho, el capacitor en caso de que se requiera desenergizar el sistema en general. También tenemos estos capacitores a la salida del booster que cumplen la misma función de filtrar y almacenar el voltaje. Ok, también tenemos el módulo IPM, que básicamente la función que cumple es la de mantener por separado el voltaje que fluye hacia el motor generador MG1 proveniente de las baterías y el voltaje que proviene del motor generador MG2 hacia las baterías. Esto ya se va a ver más adelante en el circuito. Ok, también tenemos lo que sería el inversor MG1 y MG2, que básicamente funcionan con el circuito booster y son los encargados de elevar la tensión hasta 500 voltios. Más adelante se va a poder apreciar el circuito con más detalle.
Bueno, ahora procedemos a observar lo que son los circuitos principales dentro del inversor. Como primer circuito tenemos el circuito elevador de tensión booster. Este circuito lo que hace es recibir el voltaje proveniente de las baterías, transformarlo a... Bueno, este voltaje proviene de las baterías como corriente continua, 201,6 voltios de corriente continua. Al pasar por este circuito, se convierte en 201,6 voltios de corriente alterna. Y también se eleva, mejor dicho, la tensión de 201,6 voltios de corriente alterna a hasta 500 voltios de corriente alterna. Bueno, luego de convertidos los 500 voltios de corriente alterna, se envían al motor generador MG1, el cual se encarga de dar el primer giro del motor térmico y también a su vez de dar referencia a la parte del motor generador MG2. Este motor MG2 es el que lleva el par a las ruedas. Ahora tenemos el circuito del módulo IPM. Básicamente por este circuito viaja el voltaje proveniente de las baterías hacia el motor generador MG1. Se encarga de que viaje en un solo sentido sin interrupción. Y también se transporta el voltaje de regreso que viene del motor generador MG2. Este motor generador envía el voltaje de carga a las baterías, el que recupera de las desaceleraciones y de las frenadas. Ok, ahora se puede observar el circuito de corriente alterna para los motores generadores, en este caso el inversor. Aquí se puede ver cómo el voltaje viaja desde las baterías a lo que sería el motor generador MG1 y también el circuito inverso, que es desde los motores generadores hasta la batería. Esta corriente pasa por lo que serían los transistores para corregir su voltaje antes de enviarla al motor generador. También cabe mencionar que el principio de funcionamiento es el de la elevación de tensión, ya que pasa la tensión de 200 voltios de corriente alterna por el reactor, el cual se encarga de elevar la tensión hasta 500 voltios de corriente alterna también. Ahora tenemos el circuito convertidor DC-DC de alta tensión, el cual básicamente su trabajo es recibir los 200 voltios de corriente alterna proveniente del inversor y transformarlos en corriente continua manteniendo el mismo valor del voltaje. Luego de esto, esta corriente ya convertida a corriente continua pasa al circuito convertidor DC-DC de baja tensión. En este caso lo que se hace es bajarle la tensión, como su nombre lo dice, al pasarlo por un transformador y bajar su voltaje desde 200 voltios de corriente continua hasta aproximadamente 14-12 voltios de corriente continua. Esto para alimentar la batería de accesorios, que es la encargada de alimentar el sistema de encendido, el sistema de luces, entre otros. Aquí se puede apreciar cómo se ve un motor generador de verdad. Bueno, se puede apreciar el motor generador y en este caso también lo que sería la clavija del jumper. Esta clavija es un mecanismo de seguridad básicamente que se encarga de desconectar todo lo que sería el cableado de alta tensión o desenergizar, mejor dicho, para que el técnico pueda proceder a realizar cualquier tipo de mantenimiento o reparación. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias.